Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Cero. Sean bienvenidos a un nuevo video con un nuevo formato. Porque me decidí a hacerlo horizontal. Posiblemente por ello lo suba a YouTube. Aún así lo importante es de Cero. Porque es lo principal. Es donde nació todo esto. Así que... nada, nuevo ángulo. También, por si no lo han notado. Pero nada, no los aburro más con ello. Vamos con el nuevo video. Va a tratar sobre un texto de Freud, el cual no es muy conocido, ni siquiera para la formación psicoanalítica, debido a que tampoco aporta la teorización psicoanalítica. ¿Es una tesis de Sigmund Freud? Sí. Pero tiene que ver con un tipo de hacer psicoanálisis que él categorizaría como aplicado. O sea, sabemos que el psicoanálisis es una práctica y teoría que aborda cuestiones clínicas, que tienen que ver con el sufrimiento humano. Pero una vez consolidado el edificio teórico, la consistencia permite que este cuerpo teórico proponga nuevas respuestas a cuestiones sociales, antropológicas, históricas de personajes, situaciones, las cuales las distintas ciencias sociales sobre todo, pero por qué no naturales, no han todavía podido dar con una respuesta definitiva. Entonces, el psicoanálisis aplicado vendría a ofrecer algo como respuesta, como suposición, como hipótesis, o verdad parcial. No es el psicoanálisis que más me interesa, pero dándole una oportunidad a Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, tenemos ahí un par de personajes, aparte de renombre, que obviamente va a acatar un poco de mi curiosidad. Sobre todo porque, como lector, ha llegado a mí mucha obra de el mismísimo y del cual esta tesis va a tratar, Fyodor Dostoyevsky. Nacido en Rusia en 1821 y fallecido en 1881. Freud lo describirá como un literato, pensador ético y agrega pecador y neurótico. ¿Desde qué posición dirá pecador Freud? ¿Y desde qué posición Freud se para decir que era un neurótico? El afamado escritor desarrollará tramas súper complejas del vivir humano, sus contradicciones, sus pasiones, sus temores, incontables dilemas. De acá viene que no solamente es un escritor, sino que aparte es un pensador de la ética y de la moral. Encima, para entonces, una cuota de psicología agrega para sus novelas que eran, para una Rusia del siglo XIX, muy novedoso. ¿Qué podría problematizar Freud sobre este sujeto? ¿Por qué molestarse por un difunto? Su misión, nos cuenta, es dar con la supuesta neurosis y que por tanto instala en este sujeto y que encima para colmo la describe de insoportable. ¿Dónde está esta neurosis? Que para definirla para este momento podríamos decir que una neurosis es una contradicción del sí mismo en donde la parte distinta, que veo distinta a mí, no solo supuestamente adviene de mí, sino que al verla extraña me es desconocida, me es incómoda, me provoca malestar, me provoca sufrimiento, me provoca síntomas. ¿Dónde estaría ubicado en Fyodor? Bueno, digámoslo así. Relacionado con una notable ética, una memorable ética, intentando resolver misterios de la razón humana, parecía entonces proponerse algo muy particular y admirable, y era un intento de liberación. ¿De qué? De la humanidad. Sin embargo, a pesar de ese intento de liberación, esta magnífica obra llevó a que el hombre detrás se someta bajo la más absoluta autoridad epocal. O sea, se entregó al zar y la justicia como un criminal, cuando no lo era, aceptando la reclusión, luego aceptando el servicio militar obligatorio, debido a su historial penal. Y agrega Freud, y creo que tiene que ver mucho con la cuestión de cómo lo describe, pecador, al final de su vida, a pesar de una lucha escéptica durante años de la cuestión cristiana y de Dios, acaba arrodillándose ante el Dios cristiano. Una posible respuesta a esto, y es a lo que Freud conceptualiza y llamó pulsión o instinto de muerte vuelto hacia la persona propia. Es decir, una potencia autodestructiva que tiende a lo inerte, lo inerme, lo inmóvil, la nada. Una potencia autodestructiva que lo volvía y vuelve, quienes padecen de ello,
masoquismo y un ser culposo. Si esta pulsión se vuelve hacia el exterior, estaríamos hablando sobre otra historia. Podríamos pensar que algunas novelas del autor tienen que ver con un intento de domeñar esta pulsión hacia otro lado que no fuese su interior. Pero esto empieza hace mucho tiempo atrás, como siempre en Freud, su infancia. Además de este complejo con la autoridad, Fyodor Dostoyevsky padecía de fuertes ataques epilépticos. Sin embargo, su cuadro no se mantenía estable en el tiempo. De acá, Freud se agarra para poder intentar describir cómo la neurosis jugó con esta fluctuación de esta enfermedad. Por eso, distinto de una epilepsia neurológica orgánica, apuntala de allí lo que él considera, Freud, una epilepsia afectiva. Una epilepsia que tiene que ver más con la razón anímica de las pulsiones y su devenir, su juego de pulsiones de vida y de muerte, y de lo que hace la neurosis con esta dinámica y estas fuerzas contradictorias. Entonces, y yendo a lo particular de este cuadro de epilepsia y neurosis, histeroepilepsia, es decir, neurosis histérica o de conversión, en donde una parte del soma se ve afectado debido al compromiso que supone la estabilidad de un síntoma. Polémico, discutible, mil preguntas se me generan a mí. Es Freud. Ante estos ataques, los biógrafos detectan, por testimonio del hermano de Fyodor, que el pequeño, cuando era niño, padecía de dos cosas: una angustia intolerable sobre la idea de la muerte y un estado de letargo al dormir. Entonces Freud le intenta dar un sentido a esto. Identificación con un muerto. ¿Cómo puede ser posible? Un niño identificado con un muerto y aparte ¿quién murió? Desde el paradigma edípico es posible. Y esta figura es el padre. Aunque ni siquiera debe de estar muerto efectivamente. Lo que supone el complejo Edipo es una rivalidad fuerte despertada hacia el padre, al punto tal de que en el orden inconsciente esto se verá traducido como una fantasía de asesinato a este hombre, la fantasía del asesinato del padre. No confundir esto con un odio total, pues el amor existirá. Son ambivalencias que se permiten en esto que es lo inconsciente. Además, la identificación se considera un lazo de amor directo, ya sea porque el niño quiere ser como el padre, porque lo admira, o quiere ser el padre, porque quiere ocupar su lugar frente al deseo de la madre. Entonces, la muerte acontecerá, por lo menos en la fantasía inconsciente, y su motivo es la apropiación sexual y amorosa por la mujer del triángulo edípico, la madre. Quedando una buena parte reprimida, formando así una fantasía, lo peligroso será, y se advierte, que la fantasía se efectivice en la vida real, no porque el niño asesine al padre, sino porque el padre, por alguna cuestión de la naturaleza, muera. Esto en Fyodor sucede a los 17 años, cuando él tenía 17 años, y entonces, según Freud, los mecanismos de defensa se fortalecen y los ataques, que antes eran más bien letárgicos o de angustia, se vuelven epilépticos. He aquí una histeroepilepsia, una epilepsia anímica. No me dejen acá porque se vuelve todavía más interesante. Lo que es el desarrollo edípico habitual, Freud dirá que Dostoyevsky pasó por uno más bien distinto y que en lugar de ser activo, fue pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se presenta la fase de castración, la fase de amenaza de castración, lo que habría hecho Fyodor es una posición pasiva, que quiere decir que optó, en lugar de renunciar a su falo, optó por ocupar el lugar de objeto de amor, no hacia su madre, sino hacia su padre. Punto importante,
La posibilidad de optar por algo activo o pasivo tiene que ver para Freud porque en lo fundamental de la constitución sexual hay más bien una bisexualidad. Lo que dirá Freud es que lo natural o lo saludable es que el niño sea activo y que la niña sea pasiva. Y Fiodor habría optado por una posición pasiva. Ocurrido el sepultamiento de Edipo, que sí sucederá, le abrirá las puertas al feroz y obsceno superyo, un heredero de toda esta función del padre que venía a poner un límite al deseo. Pero entonces, para Dostoyevsky lo que se le muestra como un superyo que podría tan solo poner límites es más bien ser un objeto de amor frente a ese superyo, buscando placer en los enunciados imperativos, haciendo de su posición frente a esta instancia psíquica un masoquismo, debido a que busca en esto un placer a ser castigado, debido a que también la culpa por parte de la fantasía de asesinar a su padre edípico aparecerá en forma de una culpa incontestable. Mala suerte, se me acabó la batería, anocheció, me cambié de remera como pueden ver, no importa, sigamos. Se pueden sacar varias conclusiones de lo que dije anteriormente, y van mucho de la mano con la cuestión de la satisfacción frente a un superyo que le imponía un castigo, y eso entonces lo gratificaba a Fiodor en el sentido de un cómo lavar esta culpa incontestable. Se podría sacar varias conclusiones porque entonces la epilepsia vendría a ser una especie de imitación inconsciente de una presunta muerte, de un morir. Esto va mucho de la mano con el hecho de que Fiodor, queriendo ser como el padre por la identificación propia de un niño hacia su padre, en un querer ser como el padre porque además quería ocupar uno su lugar frente al deseo de la madre, la epilepsia vendría a ser algo así como: vos querías ser como el padre, pues bien lo serás, pero en su forma mortificante. Entonces la epilepsia vendría a ser un límite entre la vida y la muerte, según Freud. Entonces también es muy sorprendente que en su última gran obra, Los hermanos Karamazov, el hijo que ejecuta el parricidio, el asesinato al padre, sea el mismísimo hijo que sufre de epilepsia. Una epilepsia muy severa. Y además es el hijo ilegítimo, el hijo no reconocido por el padre, el hijo que jamás debió existir. Aquel Dostoyevsky que jamás debió existir. El Dostoyevsky neurótico. Unas últimas preguntas y para cerrar. Se nos presentan estas últimas que tienen que ver mucho con la cuestión de los subrogados de un padre, que tienen que ver mucho con los sustitutos de un padre. Un padre que entonces imponía un castigo y del cual Fiodor estaría muy a gusto contestar. Tiene que ver con la cuestión de un fallo que se le imponía porque era acusado de una criminalidad. Acepta sin más en la reclusión y el servicio militar. Sobre el servicio militar quería hacer un paréntesis porque es muy notable como cuando empiezan esos días de sufrimiento, de castigo, desde el lado exterior, es decir, la pena, su epilepsia no solo disminuye, sino se aplaca. Se podría pensar que esa necesidad de castigo interior es satisfecha como desde afuera. Por eso ya no es necesario este síntoma histérico de la histeroepilepsia. ¿Es el zar un sustituto del padre? ¿Es Dios un sustituto del padre? Debido a que su fuerte escepticismo histórico nos lleva hasta el final de sus días, viéndolo cómo se arrodilla ante el Dios cristiano. Es muy curioso también notar también que en los hermanos Karamazov hay un hijo sumamente escéptico y que lo lleva ese escepticismo mismo a la locura. Gracias por ver este video. He presentado una tesis muy curiosa sobre Dostoyevsky según Freud, polémico, pero no deja de ser en cierta medida entretenido. Aparte, mientras que genere incomodidad o preguntas, me parece que tiene un muy buen valor. Si quieren más contenido como este, déjenlo en los comentarios, hagan objeciones, comenten lo que gusten. Gracias por ver. Chao.